Sin duda que el tema de los abusos sexuales a niños han remecido a la opinión pública durante las últimas semanas. Para saber cómo identificar y orientar a un niño que ha sufrido este tipo de vejámenes, estamos en contacto con el psiquiatra y académico de la Universidad Andrés Bello, Carlos Cruz. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. De nada, pues. Buenas tardes. Doctor Cruz, a ver, ¿cómo se puede, desde el punto de vista de los cercanos, de un adulto, darse cuenta que un niño a lo mejor ha sido víctima de abuso y que por lo tanto, producto de esta situación, siente mucho temor, mucha vergüenza y no es posible que él lo pueda comunicar, que lo pueda contar? Los adultos que lo rodean, ¿en qué tendrían que estar atentos? En general, yo diría, el patrón general es que cambia la conducta a la previa. Vale decir, el niño que antes era alegre o comunicativo se distancia, puede dormir mal, con pesadilla, se vuelve más retraído, más tímido, o no quiere participar en juegos con los demás niños. Eso hace sospechar que algo está ocurriendo y habitualmente el niño puede evitar hablar de lo que le está pasando, ya sea por temor o por amenaza. Entonces es el adulto el que tiene que estar atento a qué puede estar sucediendo. ¿Y cómo puede romperse ese círculo de temor, doctor, pensando que las estadísticas lo demuestran? En el 70-80% de los casos de abusos a menores siempre es un cercano, un conocido. Sí, bueno, es difícil. Tiene que ser habitualmente alguien probablemente del hogar que sea capaz de poder manejar la situación, de darle la confianza y la protección. Y afortunadamente ahora hay planes de gobierno y hay leyes que protegen a los niños que tienen este tipo de características. De hecho, los profesionales de salud estamos obligados a denunciar en el caso que sepamos o reconozcamos un abuso de ese tipo. ¿Y se puede acarrear por mucho tiempo un trauma de esto sin contarse? ¿Pueden pasar años en donde el niño trata de ocultarlo y tal vez se transforma en adolescente y sigue con este tema sin revelarlo? Bueno, ocurre con bastante frecuencia que los niños, sobre todo cuando es un familiar, o que los quiere mucho, o que se sienten muy cercanos, o un familiar que además les amenaza, esos niños pueden guardar por mucho tiempo, porque además, por ser una persona cercana, pueden sentirse culpables de hablar, ¿no? Y finalmente ellos se confunden y evitan hacerlo y muchos de ellos hablan en la edad adulta porque ahí pueden entender qué fue lo que pasó y darse cuenta que ellos no fueron los culpables de la situación. Quizá eso es lo que a lo mejor llama mucho la atención, pensando en temas de contingencia que estamos viendo en estos últimos días, conociendo testimonios. Lo que a uno le llama mucho la atención es ese tremendo peso de ese sentimiento de culpa que se lleva por mucho tiempo. ¿Eso es característico? Sí. Esa es una de las cosas que uno ve, lo vemos acá en los pacientes de la urgencia, pero a mí me ha tocado conversar con personas de 75 años, me acuerdo de una abuela que ella contó por primera vez frente a un grupo de alumnos que ella había sido abusada cuando niño y que le aliviaba mucho poder decirlo aunque fuera de esa edad. O sea, habitualmente se guarda y dependiendo de las circunstancias, a veces en el matrimonio se presentan dificultades y ahí la persona, viendo que su familia puede estar en riesgo, decide hablar, dar la cara y asumir, pero es porque ya es más adulto y puede tomar decisiones con responsabilidad y tiene el poder para hacerlo. Eso es un buen punto, porque avanzada tal vez la edad, la persona pasando a otra etapa de la vida, también tiene otros entornos. Quizá en un primer momento la situación pudo haberse mantenido oculta por mucho tiempo, pero uno a través de la vida se va relacionando con otros círculos. Esos círculos quizás pueden ayudarlo en encontrar ciertos problemas que uno pudiese manifestar y que ellos darse cuenta y ayudarle, tal vez no en el mismo momento, sino que más adelante, a superar un trauma infantil. Claro, claro. En este caso la pareja o muchas veces los hijos hacen que la persona recuerde y quiera evitar que otros puedan sufrir lo mismo y por lo tanto toma el valor como para poder hablarlo, pero además está de igual a igual con ese, porque ya ahora son dos adultos los que van a conversar y enfrentarse, no es el niño que está sin ninguna protección. ¿Y en qué se manifiesta de adulto eventualmente un trauma como esto ocurrido en la infancia, doctor? Generalmente cuando son abusos sexuales puede haber conductas de temor o de rechazo tanto en la mujer como en el hombre en la relación de la intimidad, así como también en la relación afectiva, ¿no?
hay dificultades para expresar afecto o hay momentos en que la persona se angustia mucho de esa cercanía porque la experiencia que tuvo es que esa cercanía se acompañó de daño. Y esa situación, a ver, ¿cómo entenderlo? ¿Esa situación pudiese tener conciencia la persona? Es decir, ¿relaciona o queda muy oculto en su subconsciente el hecho del pasado que a lo mejor pudo haber ocurrido hace muchísimos años y no lo relaciona necesariamente con esa manifestación ya de adulto? Pueden ocurrir las dos cosas. Que la persona lo sepa y siga sintiendo mucha vergüenza de tener que contarlo o contárselo, por ejemplo, a la pareja, ¿no? Porque no sabe muy bien las consecuencias. A veces ocurre con niños que, como están en su etapa de niñez y la sexualidad está latente, cuando despiertan a la sexualidad en la adolescencia o en la vida adulta, hacen la conexión que lo que ese familiar hizo, el tocarlo o el acariciarlo en algunas zonas erógenas, no era lo correcto, no era lo que debía haber ocurrido. Pero se toma conciencia en el momento en que se está asumiendo una sexualidad adulta. Doctor, en alguna vez conversando con algún profesional me hacía un símil sobre esta materia. Decía que estas cosas son imposibles de olvidarlas, sino que hay que asumirlas y que esa es la mejor manera de recuperarse. Por ejemplo, me ponía el símil, cuando una persona pierde alguna extremidad por un accidente, siempre lo ve, sabe que le falta la mano, que le falta la pierna, pero de alguna manera lo compensa, aprende a vivir con esa incapacidad física. ¿Esto es más o menos similar? ¿Se puede? Yo diría que hay un abanico de respuestas. Hay gente que prefiere dejarlo y no volver a tocarlo y les sirve para vivir, desempeñarse en la vida. Hay gente que siente que ha sido muy grande el daño y se atreve a enfrentarlo e incluso, porque hay gente que lo puede hablar esto en el círculo íntimo pero no hacer ninguna denuncia, y hay otros que sienten que pueden prevenir si ellos actúan y denuncian lo que está ocurriendo. Es decir, hay toda una variedad, un rango de posibles respuestas. Ya, pero eso va a depender del individuo en particular. Me refiero, para su recuperación, para algunos puede ser mejor olvidarlo, dar vuelta a la página, para otros enfrentarlo, para otros contarlo, para otros que el resto lo sepa, porque eso es liberador y de alguna manera es la única manera de cerrar el capítulo. O sea, no sé si en todos es lo mejor posible, es un poco la decisión o el balance que hayan hecho ellos. Quizás aquel que lo quiso contar va a seguir teniendo problemas y consecuencias. Pero fue una decisión que él, balanceando sus posibilidades y sus potencialidades, decidió tomar. O sea, eso es lo que nosotros observamos. Uno no puede obligar a la persona a hacer un tratamiento. Es ella la que decide finalmente conversar y pedir ayuda sobre el tema. Para finalizar, doctor, desde ese punto de vista, hoy día hay muchas más posibilidades de atención, personas que a lo mejor nos escuchan y que tienen ciertas dudas, que no saben a quién recurrir. Hoy día, desde ese punto de vista, hay una mayor comprensión entre todos como sociedad y también desde el punto de vista médico para abordar estas materias. Sí, yo creo que la sociedad se está claramente abriendo al tema de que existen esto, de que las personas son víctimas de lo sucedido, que no participaron activamente, sino que fueron sometidos a eso, y se está viendo que el poder conversarlo, incluso públicamente, ¿no? Ya han habido juicios anteriormente, sí, es un precedente de que esto se puede hablar y ahora hay organismos, tanto privados como fiscales, que están abordando el tema específicamente. Estoy hablando del CABA, ¿no? De las víctimas de abuso o de violencia, y cada uno de los consultorios y centros en el país tiene una normativa y hay guías de manejo de esto. O sea, está mucho más organizada la atención. Doctor Carlos Cruz, muchas gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. A usted. Y nosotros de esta manera cerramos estos 30 minutos de noticias. No se vaya porque después de una pausa regresamos para seguir revisando la actualidad.